Welcome to the Squirrel Circus podcast, The Rainbow Squirrel. I'm here with my co-host Ian, and today we're going to be Hello. continuing our conversation about the philosophy of education. How have you been, Ian? I've been good. I've been good. How about you? Doing all right. Think I That's good. That's thought a good. lot about our previous conversation, and so Yeah, maybe we can start where we left off, which is that uh, well, let's start by redefining liberal education, just to so continue from where we left off. ujú. So Entonces, ajá. what we found is that liberal education is one where parents and teachers prioritize the interests of the students. But the question becomes, how do how can educators help students to pursue their own interests? Pues a ver, yo creo que cuando se trata de, a ver, antes que nada, lo que necesitas para pursue your own interest usualmente es una especie de motivación, ¿no? Yo creo que una motivación y un un sense pues ¿cómo se dice? De propósito. Esa es la palabra Right. que estaba buscando. No necesitas propósito. Y para enseñar algo así, ¿no? Para enseñar el tema del propósito y al encontrar el propósito necesitas a una especie de profesor muy especial, ¿no? Un profesor que lo entienda y un profesor que lo haya vivido y que haya vivido una forma correcta de encontrar propósito y de encontrar motivación, ¿no? Yo creo que eso es de las primeras cosas que se me viene a la mente, ¿no? Que necesitas para motivar a un niño pues, a seguir el camino que más le llame la atención y donde más cómodo se encuentre, ¿no? Y donde sus fortalezas sean beneficiosas. Y yo creo que eso es un challenge, ¿no? Encontrar gente con experiencia que tenga la experiencia correcta, ¿no? Y que sean profesores por más, o bueno, ya lo habíamos mencionado, ¿no? El podcast pasado, que sean profesores más por pasión y porque eso es lo que quieren ser, más que porque no tienen de otra, ¿no? ¿Tú qué piensas? I think you're absolutely right. And in the pursuit of helping students find purpose, there's an insight that is absolutely key. It was the driver of Socrates' philosophy. It was etched outside of ancient Egyptian libraries. It's a simple phrase: know thyself, know yourself. How do you teach a student to know themselves? There's really two meanings to that very, very simple phrase. The first is know who you are. That's the most obvious meaning. The second meaning is know by your own reason, through your own reason. Sí, And the question then becomes, how do you train those two things in students? How do you get them to introspect, to look at what they're interested in, what they're afraid of? And because those are the two things you need to find purpose, you need to understand what you fear and what you sí. want. And how do you teach students to reason for themselves, to develop their own understanding of the world around them? Es, a ver, no creo que sea tan complicado. Voy a empezar por lo que siento que sería una forma incorrecta de hacerlo, ¿no? A partir de mi propia experiencia, pues hicimos el IB o estuvimos en el programa de IB, ¿no? Y IB Right. pues es un programa
eh, se considera de los más complicados, ¿no? En tema de bachillerato, como available comercialmente, Yeah. para la gente del mundo. Y es un programa muy académicamente intensivo, ¿no? La- siento que a la edad en la que estás descubriéndote a ti mismo y estás empezando a notar cosas del mundo, que es especialmente a esta edad, cuando empiezas a cumplir 17, 18 años, te meten en un mundo de constante estrés, ¿no? Y de constante, como logra esto constantes misiones muy cuadradas, ¿no? Y muy como si te sales de la rúbrica un poquito, te cortamos los puntos, ¿no? Y al final vas a salir como un número y tu número, pues va a marcar, tus posibilidades, ¿no? Y eso, yo lo sufrí mucho. Yo, por haber crecido en una familia de visión muy liberal y y probablemente también por propia sensibilidad, fue algo que sufrí mucho, ¿no? Y entonces lo que yo encuentro en sistemas como estos es que son muy útiles para la industria, ya que no tienen que pagarle mucho a los profesores. Como son tan intensivos en tema de trabajo y en tema de estudio, gran parte de lo que haces lo haces por tu propia cuenta, ¿no? Y no tienes necesariamente a un solo tutor que te vaya guiando y no tienes, como que intentan meter la mayor cantidad de éxito académico en la menor cantidad de trabajo por parte de la institución posible, ¿no? Mm. Y yo creo Yes. que ahí la falla está en que siento que para aprender algo y para que esto algo se quede, ¿no? Especialmente esta práctica de analizar, ¿no? De desarrollar tus propias capacidades de análisis necesitas práctica y necesitas estabilidad, ¿no? Y yo creo que este, no sé si esto tiene sentido, ¿no? Se necesita más atención hacia el joven y se necesita más guía en un aspecto muy distinto, más que solo de trabajar y que te preparen para la universidad, sino algo más en busca de motivación, ¿no? No sé cómo se podría hacer eso. I mean, Necesitarías probablemente más profesores, ¿no? Y que se le paguen mejor a los profesores. Este, I don't I don't know if you need more teachers, but let me go step by step. so, Something that the IB does right is that they teach theory of knowledge. That is very, very important. so, But they teach it far too late. They teach it after your whole K through 12 education is almost done. Theory of knowledge should be the first thing. Like as soon as you know how to speak, you have the mechanism by which you can be taught how to think and how to absorb knowledge from the so, world. And so it shouldn't be this sort of optional sideshow after you're almost done with your education journey. It should be the very, very beginning from at least primary school, if not kindergarten. And this is the scary conclusion that I think many educators throughout history have avoided. You need to teach philosophy, which is what theory of knowledge is, before you teach anything else. How are you going to understand history? How are you going to understand psychology? How are you going to understand anything at all if you don't have a basis of what understanding is and how understanding works? And so this gets back to the second sí, part sí, of sí, ujú, know through your own reason. Once you teach the students how to reason, then they can guide their own learning journey. And that kills two birds with one stone because you get to still not be as involved institutionally,
which saves labor, saves time, saves money, and the kids get the education that is actually going to interest them. And the way to do this is it's stupidly simple. You teach Socratically to get students to know themselves and to develop their own reasoning capacity. You teach through asking them questions. And when they don't know an answer, then they turn to you and you show them not the answer, but how to find it. Imagine if they did that from kindergarten, from primary school. Everything else would be so much easier after that, and so much more fruitful and so much more productive, Sí, I estoy think. totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Y hasta parece que Theory of Knowledge como materia no debería ser una materia, debería ser el centro de lo cual, de donde parte todo el otro eh, entrenamiento académico, ¿no? Es como si fuera pues el centro del árbol, ¿no? Y que debe estar ahí siempre, ¿no? Y yo creo que, pues sí, desde el inicio, y la forma en la que, hasta eso, la forma en la que se enseña Theory of Knowledge en IB, o al menos en mi experiencia, es muy muy vago, o bueno, muy vague más bien. No sé si vago y vague se traduce de la misma forma, pero es muy vague, ¿no? Y los profesores que lo enseñan usualmente son los profesores que no tienen expertise en ninguna de las otras materias, ¿no? Creo que hay pocos profesores que realmente entienden el punto de Theory of Knowledge y lo enseñan como debería enseñarse. Porque Right. siento que es un problema que Theory of Knowledge sea también un trabajo que te gradúan, ¿no? Y que te marcan y te dan una calificación en Theory of Knowledge. Siento que no puedes hacer eso, ¿no? Hay una parte de la educación que no puede ser calificada. No puedes calificar pues la habilidad de razonamiento de una persona, ¿no? No puedes calificar la forma de una persona de entender el mundo y de ver el mundo, ¿no? Es algo que debe estar en la base de todo y que se debe enseñar como la semilla del resto del conocimiento, ¿no? And this is Y something that the Lyceum practiced historically, Aristotle's school. All the students learned by talking to each other, and they were evaluated by each other on the basis of the principles of logic and of questioning. And this was freaking fantastic. We need to bring back sí the que lo era. Lyceum. Pues quién sabe, debe de haber colegios privados, bueno, pero deben ser carísimos, ¿no? Que me enseñan de esta forma y súper inaccesibles. Es, 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 es terrible. Y pues también algo que me dejó en la cabeza el episodio pasado fue ¿qué es la educación sino el pilar de lo que es la sociedad, ¿no? La, Absolutely. la educación es la base a través de la cual tú construyes tu mundo y construyes tu entendimiento del mundo. Y entonces, ¿qué pasa cuando alguien con una educación muy distinta, ni siquiera una mejor o peor educación, o sea, dejemos eso fuera, una educación distinta, llega a tener poder sobre todo un país, ¿no? La forma de esta persona de ver el mundo se vuelve pues, la fuerza sobre todos, ¿no? Pues con la educación que recibe la mayor parte del mundo, esto es problemático, ¿no? Creo que también hablábamos como de si un político llega a ser político, o decíamos que como Rainbow Scroll for President, ¿sabes? Y nos dijiste como hell no.
No, no, hell no, Ah, please, no, ¿sabes? O sea, cuando tienes a alguien que está intentando hacer lo correcto, es justamente esa persona la que no quiere ser un político, ¿sabes? Y la que no quiere ser un presidente porque pues, representa algo bastante más allá que solo hacer el bien, ¿no? Y solo mejorar la situación de tu país, ¿no? Yo creo que el tema de la presidencia y el tema del gobierno es algo sumamente odinístico, ¿no? Y, o sea, más odinístico que cualquier otra cosa. Y esto yo I creo mean, que se puede solucionar con la educación, ¿no? Probablemente hasta el punto de llegar a no necesitar un gobierno, no necesitar algo como tal. Es I la mean, idea, la idea que yo tenía. that would be a Pero dream. necesitas establecer un modelo educativo funcional en todo el país, ¿no? En todo un país, toda una sociedad. I mean, ¿Y I want cómo, to cómo logras eso? clarify something about me not wanting to be in politics. It's not that I think I'm too good for it. It's that I think I'm too vulnerable to the temptations of power for it to be a good idea for me to mess with it. Ya, sí, sí, tiene sentido. Y es que ya que estás en ese mundo y ya que digamos que el llegar ahí te toma cierta educación, o sea, educación me refiero a, educación no se limita a la juventud, ¿sabes? Educación es todo el input que recibes durante tu vida en el transcurso de la carrera que escogiste. Y si escoges una carrera que toma un camino hacia el poder, ese mismo camino te va a educar de una forma en la que no vas a poder ver nada más que el poder, ¿no? Todo el ambiente por el que tienes que pasar y todas las cosas que tienes que ver y todos los te vuelve una persona con una educación muy especial, ¿no? Una educación muy centrada en algo que probablemente no es lo correcto para el resto del mundo, ¿no? Right. And isn't even the right thing for yourself Exacto, exacto, because people aren't taught to know themselves. They're not taught to know who they are, and they're not taught how to reason for themselves, at least in the totalmente. vast majority of cases. And the only thing that breaks through that is teaching people philosophy. But that's the one subject that doesn't get taught to Philosophy. children. Y desde el inicio, ¿no? De nuevo, es crear pues como un esqueleto, ¿no? Una especie de esqueleto a través de Theory of Knowledge para a partir del esqueleto crecer todo lo demás, que ya es la organización del conocimiento del mundo, ¿no? Y They're the esto es roots, they're the hecho, foundations. ujú, And exacto, exacto. something else, whether the school explicitly teaches philosophy or not, the way that they teach every other subject creates an implicit philosophy, teaches an implicit philosophy. And then the question becomes something really dark. Why is the philosophy you're trying to teach implicit? Because no matter what you teach, you are teaching philosophy. You're just doing it explicitly or Sí, implicitly. sí, sí, sí. Why keep it implicit? Why not have it out in the open what you're teaching, what you're fostering in the subconscious of the students? That to me seems very, very dark. Es muy cierto, es muy cierto. Todos estos profesores que uno tiene y que piensas conocer cuando probablemente solo te son asignados un año, ¿no? Y pensar cómo este one person vive, ¿no? Y los valores morales y los valores éticos de esta persona, aunque te esté enseñando matemáticas, en la forma en la que este one guy te enseña matemáticas, se transmite parte pues, de lo que es su moral individual, ¿no? Y Right. esto te afecta como estudiante, claro que te afecta, como persona, ¿no? Si se te And when they get enseña, to more human issues in IB, like psychology, economics, sociology, political science, literature, it's like all of those things are going to change your value structure. totalmente,
totalmente. TOK, ¿sabes? Tener a Even TOK. probablemente el profesor más conservador y el profesor más anticuado de la escuela enseñando TOK. Imagínate Or a lo que es eso. postmodernist. ¿No? Like someone that's gonna teach you that there is no truth and it's all subjective. It's like, what is that gonna do for your capacity to Exacto, think? exacto. Entonces, pues aquí siento que caemos de regreso al tema de los profesores, ¿no? De quiénes deben ser profesores y cómo consigues a los profesores correctos, ¿no? Antes que nada, el profesor tiene que poder tener una buena educación, él o ella misma, para poder transmitir una buena educación, ¿no? Y cómo manejas esto en una sociedad en la que una buena educación usualmente te lleva al éxito económico, que es algo muy separado de lo que es el ser profesor, ¿no? Yeah. Es, es terrible, es terrible. Bueno, And there are different schools of pedagogy, different ways of teaching. And one that concerns me that's become so popular in recent years is the pedagogy of hope or the pedagogy of the oppressed from Paulo Freire, who was a I think, Brazilian thinker of education. And his whole project with education was to create critical consciousness, which is not the same as critical thinking. Critical consciousness is developing the tools to see all of the ways in which the system, by which he meant capitalism, is oppressing you and how to tear it down. ok, And ok. so combine that with postmodern education that tells you all truth is just a power construction meant to control the masses. And what you get is like crazy woke revolutionaries that are trying to destroy essentially civilization from the inside in order to bring liberation from liberty, liberation from your own selfish, capitalist, constructed desires. Sí, And so it turns the view of people away from self-knowledge and the tool that it gives them to know by themselves is just to know what's wrong with the world, which goes back to Marx. Marx always used to say his favorite line from Faust was, uh, everything that exists deserves to perish. And that's the lens that critical consciousness asks you to adopt. It's like, know everything that is wrong with the world so that you can tear it down. And everything that you can know about yourself is that. How can I be a destroyer of worlds? Which is so, so dangerous. That's why I'm like, reject Paulo Freire, embrace the Lyceum, embrace positive self-knowledge sí, and a not a critical consciousness, but an integral consciousness, which requires both critical thinking and synthetic thinking. sí, Requires critical thinking to see certainly what errors are made in propositions that people give to you or in systems that exist. Also synthetic knowledge, which allows you to see, oh, these things are true. Integral thinking, which allows you to see, well, if this is true and this is true, then this other thing must also be true. That's how you construct the syllogism. sí, And that's exactly what the Lyceum trained people to do, how to construct and deconstruct syllogisms, because that way you can have a structured way of thinking and you can apply that to anything in the world, all of the other subjects that can be taught to you in school. I don't know, I just went on a rant about how Paulo Freire is fucking stupid. No, no, pues está muy bien, está muy bien. Muchas gracias por esta información, es muy interesante. Este, otro thought.
What about religion and education? Yo creo que esta es otra cosa muy profunda que a ver, ¿tú qué piensas? Me da curiosidad, ¿qué piensas tú? Antes de... I'm not even sure what I think. Es complicado, ¿no? Uh, I mean, I would certainly say that if you ask people, if you teach people to have self-knowledge, that will eventually lead to religious questions. Like, what is my purpose? Where did I come from? What is Sí, good? What is bad? And those are all fundamental questions. And fundamental questions is what religion deals with. I think if Christian parents want to teach Christianity to their kids, that's fine. But what comes first is the ability to reason, the ability to question, the ability to seek truth through one's own reason. I think that's what education totalmente, should focus on. totalmente. Yo estoy muy de acuerdo contigo, pero también si enseñas, ¿no? O sea, si pones en prioridad el enseñar a razonar, ¿no? La enseñanza del razonamiento. Esto también, como dices, va a llevar a las preguntas, pues a las preguntas más existenciales y preguntas más religiosas, ¿no? Y siento que te pueden llevar ahí, pero de ahí en adelante, ¿qué herramientas pueden enseñarte para lidiar con esto? Porque puedes lidiar con estas preguntas, porque son preguntas que llegan a ser un burden, ¿sabes? El tener tanto Mm. entendimiento sobre la existencia también es un peso que, si quieres sobrepensar todo, pues es un peso que tienes que cargar sobre tu espalda, ¿no? Y la religión es una forma muy útil y muy eficiente de lidiar con este peso, ¿no? Y siento que es algo que no, o al menos este punto tan importante no se educa de la forma correcta, ¿no? Usualmente tú naces hacia una religión, naces dentro de una familia cristiana y desde pequeño pues eres obligado a ir a catecismo, ¿no? A catequesis o estudios religiosos, donde probablemente, al menos a mí nunca me tocó, pero según lo que me cuentan, es muy aburrido para los niños ir a estas clases, ¿no? Y pasar por todo la religión, o al menos el cristianismo, que es como lo que más hay alrededor de mí, lo que he visto, parece que está diseñado para aburrirte, ¿no? La enseñanza como una persona joven, ¿no? Siento que Yeah. ya como adulto y con suficiente madureza, mucha gente les cae el 20, ¿no? Como de por qué existe la religión y por qué creo en Dios, ¿no? Y cómo esto me ayuda en la vida. Pero siento que bueno, tal vez no desde pequeños, pero desde que se empiezan a formar estas preguntas, la religión puede ser algo muy útil en la educación para para apoyar con este aspecto, ¿no? También pues, se te enseña en el colegio toda esta información académica, pero no se te enseña de nuevo filosofía y pues luego uno a los 16 17 años termina volviéndose así un nihilista de lo peor porque pues todo es terrible y el colegio no te deja ser libre y no sé cómo funciona la mente de una, ya no me acuerdo, ¿no? Y esto es problemático, ¿no? Yo creo que esto en la sociedad I think both of these come back to the same problem, both the nihilist and the boredom of catechism. Uh, None in the secular school side that produces the nihilists, you're not being taught philosophy, so you're being cut off from that fundamental self knowledge.
And by being cut off from that, you are cut off from meaning. And if you're cut off from meaning, well, what do you call that? Nihilism. Sí, For the boredom side on the religious schools, the way to fix that is to turn the lessons, the catechism, more reflective, more Socratic, more like, well, why do you think God made it that way? And why do the problem is the religious side of things is not as good as at practicing the Socratic method. And from the very beginning, Christianity rejected philosophy, and a bit later on, Islam rejected philosophy with the guy they called Bane, the Bane of the philosophers, Al-Ghazali, sí, and so on. On most religious sides, philosophy is considered like a bad thing. Don't think too much or you'll stop believing in this stuff. sí, On the secular side, they teach a nihilistic philosophy subconsciously, so they end up producing nihilists because they know that their philosophy at core is devoid of meaning and value. So the way to solve all of these problems is, as we just said, teach philosophy from the beginning in a Socratic manner in the pursuit of self-knowledge, meaning knowledge of who you are and knowledge of how you can learn knowledge. sí. Teach that Entonces from the beginning. sería más cuestión entonces de incluir o cuestiones religiosas y educación religiosa dentro de este método socrático, ¿no? Y de este método, lo Absolutely. cual es bueno, es algo, este, pues algo muy liberal, ¿no? Y puede ser algo también que hay mucha gente de esta sociedad todavía no esté lista para aceptar esto, ¿no? También es Nope. People algo, are sería terrified. algo muy difícil de implementar, ¿no? Y que la gente confíe en esto pero, pues bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Para Yeah, to pensar un try to poquito change más allá. things. Sí, sí, sí. Try to change things. And yeah, I think if self-knowledge was taught in all of its senses, the world would be a much brighter place. But people are scared of it. People are like, oh, kids are too young to learn philosophy. Okay, they're not too young to learn math, not too young to learn history. It's like if you're Sí, old enough to know sí, a sí. language, you're old enough to start learning how to think. Totalmente, totalmente. Estoy muy de acuerdo contigo. Y pues sí, es cierto que si desde el inicio se le enseña a una persona a ser una buena persona, ¿no? Y a entenderse, o a entenderse a sí mismo como parte de ser una buena persona, ¿no? Son muchos problemas como la sed por el poder. ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que se pueda diseñar un método de educación o este método podría llegar a quitar o a desaparecer esta tentación del ser humano por el poder y por la fuerza? Por I don't think it would erase it, but there's two sides to the thing with power. There's the side of the person that wants power, and there's the side of the people who will allow it, who want someone else to have power over them. And both of those inclinations are bolstered if philosophy is not explicitly taught. I think as long as philosophy is implicitly thought, it gets to fester in the subconscious. And that's where, the shadows take over and Odin is most powerful. sea, The way we teach.
I think the postmodern ideas all also help to, promote that idea that everything is power, everything is power, everything is Sí, power. sí. If you teach philosophy explicitly and in the pursuit of self-knowledge, then Odin is out in the light, People can really grapple with their own desire for power consciously, and they can grapple with all of their other desires consciously as well. Their desire for growth, their desire for beauty, their desire for harmony. And I think when all of these spirits that guide us are cast into the conscious realm by philosophy, the choice becomes much clearer. Like, oh, power is going to interfere with harmony. Power is going to interfere with prosperity. Power is going to interfere with beauty. So maybe power should be limited as much as possible and should be put in the service exclusively of harmony and justice and prosperity. I think once that is there, power isn't going to disappear, but the way we interact with it and the way we think about it is going to be much better for all of the other spirits and for ourselves. That's wonderful. That's beautiful. Yeah, I completely agree with that. Estoy muy de acuerdo con eso. ¿Y qué más? ¿Qué más? What else? I mean, I think that's it. I think we just solved pedagogy for good. We just had to Espero look que back to sí. Socrates and the Lyceum. That was it. Podemos solo go back a talk shit de nuestros colegios y sin mencionar sus nombres. Terrible. No, no, wait. Thank you for listening to the Squirrel Circus podcast. Like and subscribe.